Hoy voy a empezar una palabra que Dios había puesto en mi corazón hace muchos días. Y la palabra es cristianismo en crisis. Número 3. Escuche esto. Número 3. Entonces, si usted puede darle compartir a algunos, se van a conectar mucha gente. Sin duda alguna hay muchísimas personas que en un momento van a abarrotar las líneas. Y esto va a ser impresionante. Yo voy a orar. Padre, hay miles y miles y miles, cientos de miles que van a recibir esta palabra. Creo que esto va a trascender y va a tocar la vida de millones en los continentes de la tierra. Aún hombres y mujeres que ni siquiera saben hablar español serán tocados por el poder del Espíritu Santo. Y yo oro para que en este momento haya una hecatombe en el mundo espiritual, para que toda obra de las tinieblas sea reducida a polvo y ceniza. Y la mano de Dios se mueve en este momento en el nombre de Jesús. Haz que todo Latinoamérica se convierta en un gran altar para ti, Señor. Haz que en los pueblos, en las aldeas y en las grandes metrópolis, tu presencia sea tan real y tan poderosa. Que los cancerosos sean sanos, los idosos sean sanos, personas desahuciadas sean sanas por el poder de la llaga de Jesús. Haz que toda obra del diablo, de brujería, de hechicería, de macumba, de ubanda, de vudú y de cualquier otra práctica sea reducida a nada en el nombre de Jesús. Y haz que muchos enfermos de diferentes enfermedades, incluyendo el SARS o el COVID, sean sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los cuide. Es un honor poder compartir con ustedes. No había pensado transmitir en vivo. Usualmente grabo la palabra de cristianismo en crisis en esta habitación solo y después la expongo, pero creo que hay una urgencia de parte de Dios. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque creo que esto va a ser sobrenatural. Cuando yo leo la epístola a los Hebreos, el apóstol dice en el capítulo 2 que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Quiere decir que las situaciones no pasan de hoy para mañana. Empiezo diciendo que pequeñas infidelidades engendran grandes desgracias, que yo no podría o no puedo, no me es permitido, puedo hacerlo, pero tiene consecuencias. Hay un problema muy grande cuando yo coqueteo con aquello que el Padre aborrece. Todos empezamos en el área de los sueños, todos. No hay un solo hombre, no hay una sola mujer que haya llegado lejos en Dios, que haya nacido grande, nadie. Todos nacimos siendo personas insignificantes. Muchas veces ni siquiera nos miraban. Algunas veces ignorados, puestos en una esquina. Y allí empezó a ocurrir algo. Algún día alguien tuvo un sueño, alguien tuvo una visión. O de repente alguien recibió una palabra de parte del Señor por la forma que haya venido, ya sea por la radio, por la televisión o por alguien que tuvo un infrunjo divino. Y esa persona le dijo, dice el Señor esto. Y ahí se activa algo que es el poder de los sueños. Y me llamó mucho la atención lo que es el poder de los sueños. Porque el poder de los sueños dice que quien no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. El poder de los sueños dice que el don más grande dado a los hombres es la capacidad de soñar en medio de un desierto donde no hay una gota de agua. El poder de los sueños hace que yo pueda sonreír frente a la adversidad. Todo lo que hoy tenemos, los inventos, todos los adelantos científicos, arquitectónicos, todos los adelantos a nivel médico, todo lo que tenemos hoy sobre los logros sociales, los logros económicos, nacieron de que alguien soñó que se podía hacer. Todo lo que hoy vemos obedece al poder de soñar. Cuando empezamos en esto, nadie nos vendió la historia completa. Nadie nos dijo que en el camino lloraríamos. Nadie nos dijo que en el camino algunas veces nos sentiríamos traicionados. Pero eso era parte de esto.
Y me llama la atención el poder de los sueños, porque dice que los sueños hacen que lo invisible sea visible. Dicen que los sueños hacen que lo desconocido sea real. Los sueños tienen el poder de hacer que el sufrimiento y la desilusión sea algo que yo puedo soportar. Dice que los sueños hacen, oiga qué fuerte es esto, dice que los sueños hacen que yo fije mi vida no en el problema que tengo frente a mí, sino en la promesa que salió de la boca de Dios. Cuando estaba estudiando esto, empecé a entender varias cosas. Martin Luther King dijo que los sueños producen carácter, que van a haber momentos en que te sentirás como José, sin fuerzas. Van a haber momentos en que te sentirás como Jeremías, metido en una cisterna. Van a haber momentos donde te sientas metido en el horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego. Van a haber momentos donde te sientas como Daniel en el foso de los leones. Pero el poder de los sueños te hace creer que Dios en medio del desierto está, como lo estuvo con Israel. Que en medio de la multitud puedes meter tu mano y tocar el talí de Jesús. Y puedes ser sano de un flujo o sana de un flujo de sangre. El poder de los sueños enseña que si tú puedes creer que Dios es capaz de cumplir tus sueños, Dios puede sacarte de un hoyo profundo como donde pusieron a José. Y puede conectarte con tu destino, que no está en esa tierra, sino en una tierra extraña llamada Egipto. Cuando estaba leyendo esto, entonces encuentro que los sueños proveen esperanza en medio del desaliento. Los sueños inspiran. Los sueños hacen que la vida tenga sentido. Porque sin sueños, la vida sería un círculo vicioso y un remolino de desalientos. Sin sueños, la vida solo se reduciría a una miseria. Porque el quien perdió la capacidad de soñar, también perdió la capacidad de vivir. Y mientras estaba analizando esto, entonces descubro que quienes tienen futuro en Dios no son los que miran para atrás, sino al contrario, los que se desconectaron del día de ayer, los que pasaron por encima de sus cuitas, de sus quimeras, de sus vergüenzas, de sus pecados, de sus miserias, de sus desgracias, y se enfocan en lo que Dios tiene hacia adelante. Esta es la base de lo que yo creo que debería de ser la vida nuestra. Un hombre llamado Juan de Dios Pesa escribió un poema que se llama Reír llorando. Y Juan de Dios Pesa dice: ¿cuántas veces, oiga qué interesante es esto, cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora mientras el rostro ríe. El carnaval del mundo son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y a llorar en medio de carcajadas. Me parece que esta es la realidad que tenemos hoy por hoy. Cuando yo abordo el tema de cristianismo en crisis, créame que me escribe gente de muchas partes de la tierra. Nos escriben hombres, nos escriben mujeres, nos escriben niños. Nunca imaginé que me escribieran niños de 8, 9, 7 años. Nunca imaginé, como la historia que recibí de una niña, que yo le voy a llamar Débora, y le pedí permiso a ella para contar su historia. La historia de Débora me parece extraordinaria. Y me parece extraordinaria por lo que Dios hizo. Porque si Dios no hubiera intervenido, posiblemente Débora hubiera muerto hace muchos años. Débora nace en un hogar donde papá y mamá conocen a Jesús, donde papá y mamá son llamados para ser ministros. Débora empieza a ver cómo el ministerio empieza a crecer. Débora empieza a mirar cómo su familia se levanta de madrugada para orar. Como en los ayunos de los sábados, toda la familia iba, tempranito se levantaban, alistaban esos niños, la peinaban ella bien bonita. Hasta que un día, dice Débora, que aparece algo en el ministerio extraño. Y es que cuando había mucha necesidad, ellos buscaban mucho al Señor. Pero dice que aparece una mujer. La mujer, ella dice que Dios le envió al ministerio. Cuando ella dice que Dios le envía al ministerio, ella trae para su papá, ella trae una cantidad de dinero muy fuerte. Débora dice que en pocos meses papá no volvió a los ayunos. Papá decía desde el púlpito que él estaba ayunando, pero Débora dice que ella sabía que eran mentiras.
Débora dice que se dieron cuenta como a los 5 años porque papá ya tenía no un auto, tenía 3 autos y algunos de ellos eran muy caros. Dice que tenían casa propia, se mudaron a vivir a un residencial fino. Dice que un día Débora se dio cuenta que su padre había amanecido en el patio de la casa. Su padre estaba desnudo. El pastor de la iglesia había sido torturado porque su papá se había envuelto con un cartel de la droga. Débora hoy es una jovencita y me escribe contando su historia. Débora se desmoraliza, toda su familia no volvió más al ministerio, los diáconos, todo el mundo hizo lo que fuera y quitaron la iglesia a esta familia. Débora empieza a ingresar en el mundo de las drogas. Por 16 años es prostituta. Débora empieza a ingresar en el mundo de lo peor. Débora dice que se tragaba las cápsulas de droga, las cargaba en un país de Sudamérica que omito el nombre y las llevaba a otro país cerca de los Estados Unidos. Y dice que por muchos años empezó a hacer eso, hasta que un día una de las cápsulas que llevaba se rompió. Y cuando ella abre los ojos, se da cuenta que está en cuidados intensivos y se da cuenta que estuvo en coma por 3 meses. Ella no entiende cómo vive, los médicos tampoco entienden cómo vivió. Pero dice que una noche los médicos habían quitado la mayoría de su estómago, habían quitado parte de los intestinos, habían órganos que realmente solo se mantenían por medio de una máquina, pero no tenían capacidad. Dice que una noche apareció un hombre y ese hombre le ofreció a Débora todo. Pero dice que ella se detuvo y le dijo, ¿quién eres? Y aquel ser le dijo, yo soy Belcebú, soy el príncipe de las tinieblas. Y dice que Débora empezó asustada y le dijo, pero es que yo no puedo seguir como estoy. ¿Qué puedo hacer? Y dice que cuando de repente ella escuchó que todo empezó a brincar, dice que las mesas brincaban, la cama donde ella estaba empezó a brincar y aquel ser se retiró a una esquina con gran pavor. Dice que había un ser majestuoso y aquel ser le enseñó las manos y le dijo, yo soy el Rey de Reyes, soy el Señor de Señores. Y ella me dice a mí, pastor, quienes hemos hecho grande al diablo somos nosotros, porque cuando el Rey apareció en cuidados intensivos, todos mis órganos muertos volvieron a la vida. Las máquinas empezaron a funcionar y los monitores empezaron a emitir ruidos de que algo había cambiado. 24 horas después, yo estaba fuera de cuidados intensivos, completamente sana. Entonces ella me dice a mí, Satanás le tiene miedo a Dios. Los demonios tiemblan ante el Rey de Reyes. Los demonios le tienen miedo a Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando los mismos que teníamos sueños, cuando los mismos que íbamos los fines de semana a ayunar, ¿qué pasa cuando los mismos que íbamos a la montaña a buscar el rostro del Señor y nos tirábamos al piso a gemir? ¿Qué pasa cuando un día nos acostumbramos solo a depender de nuestros dones? ¿Qué ocurre cuando un día nosotros perdemos el norte divino? ¿Qué ocurre cuando nos convertimos en profesionales del púlpito? A mí me sacude la historia de las 10 vírgenes. Me impresiona el libro de San Mateo. Y me impresiona las 5 vírgenes que les empieza a faltar aceite. Para mí el problema del aceite no es insensatez. Para mí la falta o la carencia de aceite es un problema de descuido espiritual. Si hay un pecado por el que Latinoamérica tendrá y tendremos que darle cuentas a Dios, es por haber usado el nombre del Señor en vano. Cuando Dios le habló a Gedeón y le dijo a Gedeón que saliera de una cueva, realmente Dios no estaba sacando a Gedeón de ese lugar, o por lo menos del lagar donde él estaba. Realmente Dios estaba sacando una nación entera. Porque el problema aquí no es que usted y yo cometamos un error. El problema es que de nosotros dependen miles
Puede ser que dependan ciudades enteras. Puede ser que dependan aún generaciones. Puede ser que depende el llamado, dependan millones de personas. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque para mí era un reto poder tocar el enchufe o el apagador para apagar el bombillo en mi casa cuando era un niño. Pero cuando yo crecí, ya eso no era un impedimento porque yo tenía la estatura para poder presionar y que la luz se encendiera o se apagara. Entonces el punto es que es normal encontrar a un niño poniéndose la camisa de papá o poniéndose el sombrero de papá. Es normal encontrar una niña que se pone los zapatos de mamá y le quedan grandes. Y aquí en Costa Rica hay un dicho, cuando las niñas salen así, le dicen la abuela zapatona. Eso es como algo del haber costarricense. Eso es normal. Lo que no es normal es gente adulta con aptitudes de niños. Lo que no es normal es gente adulta que se comporta de una forma como si fueran inmaduros y no tuvieran la capacidad de poder comportarse como gente seria en esta tierra. Es que cuando la Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, nunca se refirió a un show evangélico y nunca se refirió a esta locura que hoy tenemos. Es que cuando Dios habla de volver a Él, es que hay que volver a Él. A mí me sacude poderosamente cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ustedes se habían alejado de la victoria del madero y se volvieron a las fábulas y a las obras de la carne. El apóstol Pablo dice a los efesios: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 13, verso 11, que algunos hijos de Dios habían llegado a ser tan lascivos que se habían vuelto a glotonerías, a borracheras, a faulas, pleitos y contiendas. Es decir, lo que Pablo está diciendo es mucho más serio de lo que nosotros tomamos. Yo creo que en Latinoamérica hay un problema con lo profético. Hay gente que cree que todos los días profetizan y el día que alguien no les dice alguna locura dicen que Dios no habló. Y Latinoamérica tendrá problemas serios con el Dios de los cielos porque se usa el nombre de Jehová de una forma muy vana y muy liviana. A mí me sacude cuando leo el capítulo 2 de Apocalipsis y aparecen tres iglesias ahí en Asia Menor. Y a Éfeso se le dice que perdió el primer amor. Y a la otra iglesia que sigue, que es Sardis, se le dice que tiene problemas de tibieza espiritual. Y aparece la Odisea con tibieza espiritual y aparece Sardis con muerte espiritual. Es que el problema no es que yo cometa un error. El problema es cuando me acostumbro a cometer errores. El problema es cuando yo acepto en mi vida que pisotear todo lo sagrado es normal. ¿Por qué? Porque los predicadores dejaron de ser un estorbo para el pecado. Usted va a muchas iglesias donde le hacen sentir que Dios está de acuerdo con todo. Hermano, no importa cómo usted llegó, el Señor lo ama así como usted viene. Eso es mentiras. Eso es mentiras. El Señor puede amar a un pecador que viene de la calle borracho, puede venir ebrio, puede venir lleno de droga, puede venir de lo que sea. Pero a alguien que conoce la palabra y le gusta y le encanta pisotear lo santo, no me venga con el cuento que el Señor lo recibe como venga. Eso es mentira. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, la Biblia dice en Hebreos, capítulo 10, verso 31, dice: cosa horrenda o horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y los versos anteriores dice: cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que tuviese por inmunda la sangre del pacto, por inmundo el nombre del Hijo de Dios, y pisoteare la sangre del pacto, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Cuando yo estoy leyendo esto, a mí me sacude. Esto me hace gritar. Esto me hace temblar.
Porque parece que todo empieza con un sueño. Me llama una señora que dice que estuvo 17 años en la prostitución, metida en las calles. Fue a una iglesia aquí en Costa Rica. Y dice que lo primero que le entregaron fue un número de cuenta. Y en el papelito decía, si no puedes congregarte, no importa. Honra al Señor. Porque si tú quieres bendición, tienes que aprender a honrar. Una mujer que nadie le habló de Jesús, nadie le habló de salvación, nadie le habló del bautismo del Espíritu Santo, nadie le habló de bautizarse en aguas, nadie le habló a esa mujer de una vida de honradez, nadie le habló a esa mujer que había que honrar a Dios, que había que consagrarse al Señor, que había que vivir para Dios. Allá en Cali, Colombia, un señor que dice que es apóstol, dijo, es que ese Rafael Ramírez está en contra de los apóstoles. No, mi niño, yo tengo una red apostólica y pertenezco a ella. Y son miles de hombres y de mujeres que sirven a Dios. Y de vez en cuando les mando una palabra a todos ellos. Yo creo que existen hombres que han sido llamados por Dios. Yo no tengo problemas. Con lo que tengo problemas es con la inmundicia. Con lo que tengo problemas es con la brujería que se practica en las iglesias evangélicas. Tengo problemas, ¿por qué? Porque yo estaba en Brasil. Denle en compartir porque voy a entrar en una cosa violenta. Bendigo a la pastora Paola Oñate allá en La Guajira, eso es en Colombia. Bendigo todo ese montón de gente hermosa. Coicoy, un honor poderles saludar en esta tarde. Denle en compartir porque vamos a reventar estas redes. Necesito que ustedes corran y le den compartir esto porque voy a soltar una bomba. Estaba en Brasil, en un evento de millares de personas. Y me habían invitado para ministrar. Y recuerdo que pasó una mujer a testificar. Y cuando esa mujer pasa a testificar, a mí se me voló el cerebro. Porque yo nunca escuché algo así. La presentan a la mujer porque dicen que ella conoce a Jesús y que ella se convierte a Dios. Y cuando la pasan al frente para testificar, la presentan como una mujer que ha sido una de las mayores brujas. Una de las mayores brujas. Estamos hablando de una bruja de alto rango. Ha sido una de las esposas de Satanás. Ha sido una mujer que ha dirigido convenciones a nivel mundial de brujos. Porque ella pertenece a una orden que yo no la quise aprender ni me interesó aprenderme el nombre. Pero esa mujer testifica que cuando ella estaba en acción, los principales líderes de los movimientos evangélicos la visitaban a ella en Brasil para que ella les diera secretos, para que ella les diera oraciones, para que ella les diera cosas para enterrar en las puertas de sus congregaciones. Dice, ¿qué? Eso es lo mismo que dije yo, ¿qué? Y dice que ella le entregaba tierra de cementerio. Y cada hombre de estos tenían ministerio de renombre en Latinoamérica. Y cuando esa mujer empieza a hablar, hay un momento que un líder de las asambleas de Dios la detiene y le dice, yo creo que ya está bueno. Yo me puse de pie y me agarré la cabeza. Y yo no sé si le pasó al resto, pero yo empecé a gritar. Ahí habíamos alrededor de 150,000 pastores. Ahí habíamos alrededor de unas 700,000 personas entre líderes, ministros de alabanza y gente de todo lado. Y yo me tiré en una esquina a pegar gritos. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto? Ahí entiendo yo, porque uno mira cosas y uno ve que la gente está como embobada. La gente no despierta. La gente cree cada estupidez. La gente cree cada mentira. Y hay una palabra que dice la historia que para el 1960 el significado era uno, pero para el año 70 el significado cambió. Y la palabra es resiliencia. La palabra resiliencia es la capacidad de adaptarme para superar un dolor. Y tenía que ver con la superación de alguien que había muerto.
Pero para este tiempo, en vista de los regímenes inmundos que han habido en Haití, en vista de toda la inmundicia que ha habido en los países africanos, en medio de toda la debacle que viven algunas naciones como Corea del Norte, en medio de toda la inmundicia del gobierno de los Castro en Cuba, hoy por hoy, la mugre que ha pasado en Venezuela, entonces la palabra resiliencia tuvo un nuevo significado. Y parece que resiliencia es la capacidad de adaptarme a los momentos más difíciles y sacarles provecho a ellos. Uno se pregunta cómo vive la gente en Venezuela. Un hombre como Maduro es multimillonario. Maduro tiene toda su plata resguardada en cualquier lugar de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica. El Vaticano está lleno de plata de ellos. Los Castro tienen todo allí. Porque cree que cuando el Papa fue a Cuba, ni siquiera quiso hablar con las damas de blanco, ni siquiera se refirió. Hay intereses muy grandes, pero a mí no me importa la vida del Papa. A mí me interesa la vida nuestra aquí. A mí me interesa nuestra realidad aquí. No es que no creo en los profetas, claro que hay profetas. Claro que creo que hay gente de Dios. Claro que creo que en las montañas en Honduras yo conocí, en un monte llamado Los Pachecos, gente que Dios le habla. He visto gente en Brasil, he visto gente en Argentina, he visto gente en Cuba, sé de gente en República Dominicana, en Haití, he visto gente en todas las islas del Caribe, he visto gente en Puerto Rico, sé de personas en Chile, sé de hombres y de mujeres en el Uruguay, en el Paraguay, he visto gente en Perú, los he visto en Bolivia, los he visto con mis ojos, gente en Ecuador. Gente llena del Espíritu Santo en Colombia. He visto gente llena de Dios en Panamá. He visto gente aquí en Costa Rica. Hemos estado teniendo unos ayunos, claro, con todas las medidas y todo, pero llega gente tan golpeada. ¿Y usted cree que lo golpeó el diablo? No. ¿Usted cree que lo golpearon los demonios? No. ¿Usted cree que lo golpearon los brujos? No. Los golpearon la gente que predica prosperidad. ¿Usted está en contra de la prosperidad? No, porque obviamente Dios a mí me ha bendecido con mis hijas, pero nunca me bendijo sacándole plata a los evangélicos. Me bendijo porque me dio la capacidad de pensar y de trabajar de sol a sol. Por eso tengo autoridad para hablar. Y en medio de lo que está ocurriendo, y en medio de lo que está pasando, estaba escuchando una prédica de David Wilkerson. Y Wilkerson dice, cuando estaba vivo obviamente, que la inmensa mayoría de pastores en el mundo, el 99%, y póngale algunos ceros y una coma ya bien lejos, no oran. No oran. Por eso es que usted mira cantidad de pastores muriendo de infartos, pastores llenos de toda la diabetes que puede haber, pastores con problemas de apnea del sueño, pastores que tienen problemas de circulación, porque la gente de ayuno y de oración, aunque a usted le parezca una locura, el ayuno tiene el poder de sanar. El ayuno tiene el poder de traer vida a los hombres. El ayuno tiene el poder de hacer que la artritis se vaya. Los médicos dicen que el ayuno sana más de 60 males. Hay un secreto en volver a estar en intimidad con Dios. Por eso la Biblia dice, vuelve en amistad con el Altísimo y entonces te edificará. Lo contrario a edificar es que estés caído. Por eso hay gente que está arruinada, que está caída. Hay gente que no se levantará porque no está en amistad con Dios. Hamakaba Shanda la vasalla. A mí me dan ganas de gritar cuando yo leo en la Biblia que el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y Sansón no se dio cuenta. Sansón no tenía idea de lo que pasaba. Me dan ganas de gritar. Por eso Gálatas dice que Pablo le dice a la iglesia que está en Galacia, le dice, ustedes empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Aquí Costa Rica está lleno de cientos de iglesias así. Cientos.
que usted los buscaba a las 5 de la mañana, estaban tirados en el altar de Dios. Cuando ya empezaron a tener gente, y le voy a hablar como costarricense, cuando ya tuvieron un carrito, cuando ya tienen el arroz y los frijoles seguros y algún pedacito de carne, entonces ya la gente se siente que coronaron. Porque cada uno levantó su pequeño reino y cada uno levantó sus pequeñas influencias. Y tienen un sistema corrupto donde le dicen a la gente que tienes el privilegio de estar en mi círculo de hijos. Y si tú no eres leal a este círculo, entonces te vamos a sacar, como si fuera la iglesia católica, te vamos a descomulgar y vas a estar en problemas serios. A eso yo le llamo prostitución. A eso yo le llamo prostitución. Prostitución. Y lo vuelvo a repetir. Las únicas mujeres que están libres en muchas iglesias en el mundo son las que no son tan bonitas. Porque si usted es bonita, si usted tiene el cabellito bonito y su rostro bonito, muy posible que el apóstol de ese ministerio va a terminar enamorado de usted. Por eso yo creo que tiene que haber un cambio en la palabra resiliencia. No podemos adaptarnos a esta porquería. No podemos adaptarnos a esta mugre. Escribió un hombre un libro llamado Cristianismo en Crisis, que lo he citado varias veces. Su nombre, Hans Hanegraaff. A Hans Hanegraaff lo destruyeron. Sacaron los libros de las librerías, los sacaron de circulación, le cerraron las puertas. Porque Hans Hanegraaff ponía en evidencia toda la mugre del Club PTL y todo el homosexualismo de los líderes del Club PTL. También sacaba todo lo que se vivía en TVN. TVN, que es un canal de televisión, que no es un canal, es una cadena de televisión multimillonaria. Y él decía que la esposa de Paul Crunch se compraba pelucas, porque parece que ella era un poquito escasa de cabello, se compraba pelucas que valían $5,000. Ahora pregunto yo, ¿hay algún pecado con comprarse una peluca de $5,000? No. El pecado es que no lo compraste con el dinero tuyo, sino que lo compraste con el dinero que la gente dio en ofrendas, creyendo en que el dinero sería usado para satélites y para evangelizar al mundo. Ese es el pecado. El pecado es cuando un ministro en Guatemala tiene un montón de carros de colección, colecciona relojes Rolex, colecciona relojes Bentley, colecciona relojes Audemars Piguet, colecciona lo mejor y los tiene de colección como 300 relojes, mientras hay gente en su iglesia que tienen que caminar porque no tienen ni siquiera para pagar el pasaje del bus. Ese es el pecado. Que usted viva como un rey no hay problema, pero que su pueblo viva como es digno de vivir. Pero si en su casa pasa lo que pasa la de un ministro en Medellín, Colombia, que la casa de él es toda una cuadra que pertenece al Ministerio Maranata, y invitó por primeras veces a algunos hermanos de la iglesia, y él tiene carros de último modelo, pero para ir a la iglesia va en un carro viejito para que la gente crea que él es el pobre pordiosero y que pobrecito, y recogen 4 ofrendas en los cultos. Y cuando la gente llega a la iglesia de él se da cuenta que tiene este helicóptero, que lo han metido preso varias veces porque la misma ley dice que es narcotraficante, pero no le pueden probar nada. Y la casa de ese hombre, hasta los grifos donde se bebe agua son bañados en oro. Y usted me dice a mí, pero toda la gente es iglesia rica. No, hay un montón de gente que vive vendiendo chile dulce o pimentón, vendiendo cebolla, cebollines en el mercado, vendiendo yuca. Por eso creo que estamos en una crisis. Y cuando usted habla de estas cosas, entonces se enoja todo el mundo. No, es que él está en contra de lo apostólico. No. Estoy en contra del robo. Estoy en contra de la miseria y de la mugre. Porque se le obliga al pueblo a diezmar. Y los líderes de esas denominaciones ni siquiera diezman.
Y no me diga a mí que no es así, porque soy pastor por 32 años. Y he estado en cada rincón de la tierra y me he dado cuenta que la gente que más problemas tiene para dar son los mismos pastores. Los mismos que usted ve en una cadena como Enlace, buscando plata y tienen un contrato con Enlace y ese contrato le venden la imagen. Eso es prostitución. No puedo salir en otra radio, no puedo salir en otro canal de televisión porque yo le vendí mis derechos a Enlace. Y entonces Enlace, si tú oras o no oras, puede ser el peor desgraciado de la tierra, pero Enlace te va a hacer famoso porque en el contrato ellos van a vender tu imagen como si fuera lo más grande de la tierra. Aunque vivamos como Sansón, aunque ya no tengamos el cabello largo y aunque el Espíritu de Dios se haya apartado de nosotros. ¿Sabe dónde viene el cuento de yo lo recibo, yo lo recibo? Yo te decreto. Cielos abiertos. Varón, te voy a soltar una palabra. ¿Sabe dónde viene eso? ¿Sabe dónde viene eso? Yo estaba estudiando de un tipo que se llamó Esek William Kenyon. Él nació el 24 de abril de 1867. En sus inicios fue metodista, pero después se apartó. Este señor estudió en el Emerson College of Oratory, es decir, en el colegio de oratoria Emerson. Y este señor torció demasiadas cosas. De aquí nació la superfe. De aquí nacieron predicadores como Kenneth Hagin o Kenneth Hagin, que hablaban de la fe de Dios. De ahí nació el movimiento de la risa, donde hay que reírse, hacer un montón de locuras. Y a eso se le llama gloria. Y entonces usted escucha a los predicadores hoy, cielos abiertos. ¿Sabe qué estudiaba Kenyon? Metafísica. Léalo si quiere. Se lo vuelvo a repetir. Esek. Una E, S, S, E, K. William Kenyon. Nació en el 24 de abril de 1867. Este fue el que lanzó todo el movimiento de la superfe. Este es el dueño de la prosperidad. Este fue el que le enseñó a los predicadores a buscar el dinero como locos. Este fue el que le enseñó a los predicadores que la gente tiene que pactar. Los predicadores nos hemos hecho tan corruptos que usted va a naciones como Panamá y usted ve el montón de pastores metidos en política. Y usted ve hombres como el presidente Cortizo, lejos de Dios. Pero algunos hermanitos sacan por ahí diciendo cosas por ahí. ¿Qué pasó? Esta crisis. Usted va a naciones como República Dominicana, única nación en la tierra que tiene la Biblia en la bandera y tiene la Biblia abierta en San Juan 8:32. Pero ahorita usted ve ministros. La nación está a punto de irse a un caos. Un señor llamado Gonzalo estuvo con un grupo de pastores y un par de horas después estaba con un brujo. Eso es público. El otro señor, Abinader, o Abinadar, no sé cómo se llama. Abinader es pro LGTI y tiene un pobre loco que se cree mujer. Qué cosa más horrible es un hombre queriendo ser mujer. Es que son súper feos, feísimos son. Puede ser que no tienen espejo en la casa, porque una cosa horrible es un hombre que quiere ser mujer, por amor a Dios. Y ese tipo va a ir al gobierno. Y usted mira a Leonel Fernández, no le cree, pero ni la esposa le cree. Pero usted mira a los pastores y algunos, entre comillas, que se llaman apóstoles, hombres o mujeres, metidos en política en República Dominicana. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ir al gobierno, porque cuando el justo gobierna hay paz. Mentirosos. Ustedes no quieren eso. Ustedes lo que quieren es dinero. Es lo mismo que quieren los diputados de Costa Rica, que de todos no se hace uno que sirva.
Es la peor vergüenza de Costa Rica. Los diputados que tenemos aquí no sirven para nada. Y algunos dicen que son profetas. ¿Profetas de qué? ¿Profetas de qué? ¿De qué? En este país el gobierno hace lo que le da la gana. Aquí la única salvación es una iglesia que vuelva a Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Oseas? ¿Sabe qué dice Oseas? Capítulo 14. Dice el verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán de ellos. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor está diciendo. Mire lo que dice el libro de Joel, capítulo 1. Oye, qué fuerte es esto. Dice el verso 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Hay cientos de iglesias en duelo porque los pastores murieron. Cientos de pastores que han muerto de diferentes enfermedades en los últimos días. Cientos. Cientos. Miren lo que dice aquí. El campo está asolado. El campo está asolado. Hay una plaga terrible. Millones de langostas en Argentina. Millones de langostas como si fueran las plagas de Egipto. Ahorita están llegando a Brasil. Hoy aquí en Costa Rica pasó lo que no pasó. Hoy había una alerta porque el polvo del Sahara cubrió la capital. Era como una gran nube de polvo. Y me van a decir a mí algunos predicadores que esto no son los últimos días, que esto va a pasar y que esto se va a poner bueno y que esto se va a poner de gloria y que mentirosos, mentirosos, charlatanes. Nosotros decidimos ayunar por República Dominicana porque yo amo ese pedacito de tierra, yo amo ese pedacito de isla, yo amo ese pedacito de pueblo. Pero República Dominicana tiene que despertar. Pero usted dice, ¿por qué los ministerios más renombrados de ahí no hacen nada? No lo van a hacer. Porque el gobierno les da, a algunos, les da un cheque de $5,000 cada mes. Porque se supone que son organizaciones sin fines de lucro. Lo que en inglés se llamaría una non-profit organization. Entonces, como el gobierno da, y a otros les dan 3,000, a otros les dan más de 5,000, entonces, shut up. Silent, please. No hables. Guarda silencio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué dice Joel? Miren lo que dice el verso 13 del libro de Joel. Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios, porque quitad desde la casa de vuestro Dios la ofrenda. ¿No es este tiempo? ¿No es cierto que Dios quitó la ofrenda de los templos por amor a Jesús? ¿No es cierto que Dios está haciendo esto? ¿Quién despierta? ¿Quién abre los ojos? Usted no tiene idea la cantidad de pastores que me escriben a diario. Pastores llorando me dicen, ¿sabe algo? Yo nací de nuevo en esta cuarentena porque yo era un hijo del diablo. Hoy recibí la llamada de un hombre con una congregación gigante. Llorando me dijo, por primera vez tengo 15 días de estar en ayuno. Ya yo no ayunaba.
Yo solo vivía de shopping en shopping, de mall en mall, de tienda cara en tienda cara. Mi esposa vive en una fantasía de cuál es la cartera nueva que salió al mercado, cuál es el zapato nuevo. Hay que estrenar los fines de semana. Y entonces la pastora, aunque esté rara y use las uñas así, rarísimas, cuando llega al parqueo, tiene 4 tontitas que le dicen, wow, qué linda que se ve mi pastorcita. Porque vivimos en ese nivel de desgracia. Vivimos en ese nivel de miseria. Vivimos en ese nivel de ruina. Vivimos en ese nivel de escasez. Mire qué dice Joel. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Oiga, qué fuerte es esto. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de vuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de vuestro Dios. El grano se pudrió, dice Dios. Debajo de los terrones los graneros fueron asolados, los alfolí destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados estuvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pasto. Esto está pasando ahorita. Por donde pase ese montón de langostas se comen todo. Los animales están gritando. Están gritando. Pero usted escucha gente diciendo que vienen días buenos. Uf, vámonos para la playa, vámonos a hacer una carne asada, y si es salvadoreña mejor, y le ponemos un chimichurri, un pico de gallo, compremos unas tortillas o las hacemos en casa. Vamos, hagamos una comida buena. No, es tiempo de humillarnos y es tiempo de correr. ¿Sabe qué impuso Kenyon? Torció los textos. Milagros fingidos. Falsificaron a Jesús. Falsificaron al Rey de Gloria. Por eso el poema dice: ¿cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¿Saben qué nos hemos convertido los ministros? En marionetas, en títeres. Los hombres de Dios deberíamos de estorbar el pecado. Los hombres de Dios deberíamos de tener una vida y un nivel de integridad que cuando la gente te vea, la gente diga: yo quisiera vivir como vive esa mujer. No con estas ropas locas que se ponen las predicadoras hoy, que usted no sabe si al altar van a predicar o a exhibir el cuerpo que tienen. Y en vez de que la gente reciba la palabra, los muchachos lo que tienen es sueños sucios con la pastora, porque la pastora es una indecente que no conoce respeto por la casa de Dios. Montones de predicadorcitos con unos pantaloncitos apretados que se le marcan todas sus partes. Usted dice: ¿y esta gente cuándo? Cuando en su vida aprendió moral, cuando en su vida aprendió decencia, cuando en su vida entendió. Aquí en Costa Rica, si usted va a ir a hablar con el presidente mañana, usted no puede ir en pantalones cortos, no puede ir en short, no puede ir en camiseta. Si para hablar con un hombre hay que presentarse de la mejor manera, cuanto más para presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuanto más para presentarse delante del Dios Todopoderoso, cuanto más aquellos que son templo del Espíritu Santo. Yo no creo en un Dios legalista, yo creo en un Dios que es legal. Mi Dios es legal. Vamos a orar, porque esta palabra era muy corta y parece que se hizo larga. Vamos a orar. Vamos a orar, porque necesitamos orar. Necesitamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, yo oro para que tu mano de gloria se mueva en toda Latinoamérica, para que tu mano de poder se mueva, Señor, y entre a cada rincón de este planeta. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo me humillo delante de ti, Señor. Señor, yo tiemblo ante tu presencia.
Entra a aquellas familias pastorales. Entra a la casa de ministros. Entra a la casa de hombres y de mujeres. Y cambia nuestras vidas. Métete a las habitaciones. Métete a la cocina. Métete a la sala. Métete donde sea, Espíritu Santo. Despiértanos en la madrugada y haznos conocer a Jesús, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo levanto mis manos. Ayúdanos. Yo te lo ruego, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. No nos vomites de tu boca, Señor. No nos vomites de tu boca, Señor, no nos vomites. Ten misericordia. Yo me humillo por tanta mugre. Yo te pido perdón por mi país. Te pido perdón por el ministerio, por los ministros. Te pido perdón. Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. ¿Sabe cuál es la esperanza? Que Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente en la tierra. Esa es la esperanza. Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente. Él tiene un remanente. Y ese remanente no ha doblado sus rodillas ante los Baales, ni se ha prostituido. Estaba leyendo una noticia donde dice que los brujos a nivel mundial se están convocando porque ellos van a celebrar la instauración del orden mundial. Parece que los brujos sí saben lo que viene. Los que no saben son la iglesia. Usted disculpe, hermano. Usted disculpe. Yo no soy mejor que nadie. Ni estoy sentado en un pedestal. Yo lo único que sé es orar nada más. Quizás no sea un buen predicador, pero yo lucho por lo menos decir algo de parte de Dios. Que Dios me los cuide mucho. Que Dios me los cuide mucho. Bendiciones para todos. Si usted es de Costa Rica y quiere asistir al ayuno, será bienvenido. Mi número de teléfono es muy fácil, 8919-5923. 8919-5923. 8919-5923. Y si llama internacionalmente, solamente tiene que agregarle un más
y le pone un 506, que ese es el código de área de Costa Rica. 506, más 506 8919 5923. La gente famosa no da su número personal. Sí, por eso es que yo no soy famoso. Yo lo único que soy es un siervo de Dios nada más, de los más chiquitos que están aquí abajo, que lo único que sabe es llorar nada más. Quizás me parezco a Jeremías. Que Dios me los cuide mucho. Bendiciones para ustedes. Un abrazo. Bless.